Hoy en la clase 4 del curso Balonmano 1, contenido de clase, las fases de la conducta táctica. Entenderemos la conducta táctica como el comportamiento o las capacidades que él o la atleta logran desplegar cuando se desenvuelven en el juego, específicamente el balonmano. Para dar un ejemplo, pensemos en este lateral de acá que tiene el balón y está en una situación de uno contra uno, es decir, se enfrenta contra un defensor. Si él ocupa su espacio, ¿qué debe hacer? ¿Debe lanzar a gol? ¿Debe tratar de sobrepasar? ¿Debe pasar el balón? ¿Qué opciones tiene este atleta y cómo las emplea? Es justamente lo que llamamos la conducta táctica. Ahora bien, la conducta táctica tiene sus tres respectivas fases, las cuales explicaremos. Primero, veremos que hay una fase observacional, en la cual el jugador o la jugadora va a observar el campo de juego de la competencia y determinar qué está pasando a partir de su entendimiento. En segundo lugar, tendremos una fase decisional, en la cual tendrá que tomar una decisión a partir de la información obtenida en la observación. Y finalmente, una fase de ejecución, en la cual tomará una acción específica, usualmente técnica, a partir de la decisión tomada basada en la observación que había hecho previamente. Aquí tenemos dos ejemplos. Arriba, una acción colectiva, en donde un jugador hace un pase por la espalda a su compañero, mientras que abajo tenemos el ejemplo de un cobro de penal, donde un jugador, después de una finta, logra determinar que hay un espacio y hace un lanzamiento con efecto. Veremos tres ejemplos para ilustrar esta idea. Iniciaremos con el salto triple. En el salto triple vamos a encontrar que el factor observacional es muy pequeño. Se va a observar si hay pequeños obstáculos para limpiarlos, la trayectoria, si hay viento u otros elementos menores. Se tomará una decisión desde dónde salir, cómo abordar toda la carrera y otros. Y finalmente, más del 90% del éxito en el salto triple corresponde a la ejecución técnica específicamente. Por lo tanto, para ser un buen deportista en esto, hay que tener un alto nivel ejecucional. Ahora bien, veamos el caso del ajedrez. En el ajedrez podremos observar que el elemento de observación, que es el primero, vamos a tener que es importante en una buena cantidad, pero no es lo más importante. Porque al observar determino qué está pasando. Sin embargo, al decidir, el deporte va a ser definido. Es decir, en el ajedrez la decisión es el 90% de todo. Y el último elemento, el más pequeño en gris, es la parte ejecutoria, porque en el ajedrez mover una pieza no es difícil. Ahora bien, veamos el balonmano. En el balonmano tenemos una distribución bastante equilibrada entre los tres elementos. ¿Por qué? Se debe ser capaz de observar, decidir y ejecutar de forma adecuada en todo momento durante el juego. Ahora hablaremos sobre el fundamento técnico, el pase y la recepción. El pase es la acción de trasladar el balón de un jugador a otro, y para poder ejecutarlo requerimos del armado de brazo. El armado de brazo, que es la gestoforma que está ejecutando el jugador número 9, consiste en la posición que adopta el brazo antes de realizar un pase o lanzamiento, y en balonmano es sumamente importante para dar la opción de tanto pasar el balón como poder lanzarlo en cualquier momento. Existen diferentes tipos de pase. En general, los dos más reconocidos son los pases en contacto con el suelo o en suspensión. En segundo lugar, y que todos son de tipo contacto con el suelo porque son los más comunes, veremos los que tienen un armado clásico. Este tipo de pase es el más regular que vamos a encontrar. Se pueden hacer de frente, de lado o por debajo del hombro, sea a media altura o a nivel de la cadera. Después veremos los pases sin armado, que aunque se pueden ejecutar, no son los más recomendados para enseñar en primeras etapas. Veremos que se pueden hacer pronados o supinados. Y finalmente encontraremos los pases posteriores o por la espalda. Vemos que se pueden hacer justamente a nivel de la cadera o por detrás de la cabeza, así como también existen los pases en dejada. Los principios a seguir para poder realizar pases de calidad en el balonmano son los siguientes. Primero, se debe realizar siempre sin prestar atención fija en el receptor, es decir, no debamos dar pistas de hacia dónde queremos llevar el balón. Después, la fuerza debe ajustarse en relación con la distancia que hay entre el pasador y el receptor y también el tipo de pase.
En tercer lugar, veremos que los pases se deben ejecutar siempre dentro de la zona de recepción, es decir, entre la cadera y los ojos del receptor. Y se debe dominar, en la medida de las posibilidades, la mayor cantidad posible de tipos de pase. Esto le dará más bagaje y posibilidades a nuestros jugadores o jugadoras. Al otro extremo del pase encontraremos la recepción, la cual es la acción específica y el efecto de recibir el balón, así como la gestoforma apropiada que se debe emplear, usualmente con ambas manos hacia el frente, como podemos observar en esta imagen que tenemos al lado. En sí, la recepción se va a clasificar de acuerdo a la altura, en alta, media o baja, o también de acuerdo a la orientación, desde donde viene el balón, desde el frente, desde el diagonal, desde el lateral o desde lo posterior. Ahora bien, los principios de la recepción. ¿Qué debemos hacer para asegurar una buena recepción en el balonmano? Primero, debemos siempre dar las máximas garantías de poseer el balón. Es decir, debemos usar ambas manos y apoyarnos en nuestro cuerpo para lograrlo. Se utiliza una mano solo en casos excepcionales. No fijar la mirada en el pasador para no revelar visualmente desde dónde esperamos el balón y cómo esperamos jugar. Y finalmente, cuando estamos próximos a un defensor, debemos proteger esa recepción a toda costa. Es decir, inclusive podemos dar la espalda, aunque esto debe evitarse en la medida de lo posible, con tal de proteger el balón. Para terminar con esta presentación, hablaremos sobre la reglamentación. La regla 5, el portero o la portera, y la regla 6, el área de portería. Primero hablaremos de qué tiene permitido un portero o una portera. Pueden tocar el balón con cualquier parte de su cuerpo siempre y cuando lo haga con la intención defensiva dentro del área de arco, es decir, para evitar un gol. También dentro del área de arco, este no está sujeto a las reglas que aplican a los jugadores de campo, por lo tanto puede dar más pasos y retener el balón más tiempo si lo considera necesario. Puede convertirse en un jugador de campo desde el momento que cualquier parte de su cuerpo toca el suelo fuera de la línea de arco. Y finalmente, un portero puede abandonar el área del arco con la pelota si no tiene control de esta. Por ejemplo, si quiere luchar por ella en caso de que se le esté escapando. Ahora hablaremos de qué no tienen permitidos ni los porteros ni las porteras. En primer lugar, no tienen permitido demorar la ejecución de un saque de arco. Aunque las reglas del jugador de campo no apliquen para la portería, si se retrasa demasiado se le puede quitar el balón, así como también sancionarle. En segundo lugar, no se puede poner en peligro a un adversario durante una acción defensiva, es decir, al atajar un portero no puede golpear a los atacantes, especialmente si es de forma deliberada. No puede un portero tocar el balón que está parado o rodando fuera del área de arco siempre y cuando el portero esté dentro del área de arco, es decir, mientras sea portero. No puede tocar con el pie o con la pierna, sea debajo de la rodilla, una pelota que se esté moviendo en dirección al área de juego. Es decir, que no puede tocar con cualquier parte de su cuerpo si no es una acción que evite un gol. Y finalmente, no puede cruzar la línea de limitación, que está a 4 metros, durante un lanzamiento de 7 metros, si el jugador no ha soltado el balón. A continuación, hablaremos de la regla 6, el área del arco. En general, solo el portero puede estar dentro del área del arco, y habrían tres posibles resultados si un jugador que no es portero ingresa en esta área. Veámoslo una por una. En primer caso, el saque de arco. Se le va a dar saque de arco o saque de portería si un atacante ingresa dentro del área prohibida, sea con el balón o sin el balón, pero para ganar una ventaja indebida. En segundo lugar, se daría franco a favor o tiro libre a favor del equipo atacante si un defensor entra en el área prohibida sin ganar ninguna ventaja importante y sin evitar una clara opción de gol. Finalmente, se va a dar un lanzamiento de 7 metros a favor del equipo atacante si un jugador del equipo defensor ingresa en el área de arco y evita una clara opción de gol. Muy bien, ahora veremos estas acciones que no son sancionadas cuando un jugador entra en el área del arco. Por ejemplo, un jugador de cualquiera de los dos equipos, sea el atacante o el defensor, entra en el área del arco, pero el balón, por ejemplo, está al otro lado de la cancha y esto no afecta el juego. Eso no es necesario sancionarlo. Cuando el balón, por ejemplo, el portero lo ha atajado y sale, en ese momento el balón está muerto, por lo tanto no está en juego. Y si un jugador ingresa en el área del arco en ese momento, no afecta en nada.
En tercer lugar, veremos que si un balón está dentro del área del arco estático, por ejemplo, se considera que es del portero y no habría ningún problema si alguien entra durante ese momento porque no estaría afectando el juego. Finalmente, si por alguna razón el balón está picando o botando sobre el área y un jugador externo agarra el balón sin tocar el suelo del área del arco, puede poner ese balón en juego y utilizarlo sea para lanzar o para jugar. Por último, veremos qué pasa si un jugador juega la pelota hacia su propia área de arco. En nuestro primer ejemplo, veremos un jugador que desde la zona lateral cobra un lateral hacia el portero por error. Si esta bola entra, veremos que es gol. En segundo lugar, veremos que este mismo jugador hace este pase hacia el arco, pero el portero toca el balón. En ese caso, se dará golpe franco en la zona más cercana a donde el portero tocó el balón a favor del equipo atacante. Muy bien, si por alguna razón el balón cruza el área del arco y sale al otro lado, pues se dará saque lateral, en este caso para el equipo atacante. Y finalmente, si un balón cruza de lado a lado y está dentro del área, el balón está en juego y cualquier jugador de campo puede tomarlo para sea contragolpear o en ese caso tratar de meter un gol inmediatamente si está a favor del ataque.